Esta noche, en el Paraje del Muerto. Encuentros con Nahuales 2. El contenido de este canal tiene únicamente fines de entretenimiento. Las historias presentadas aquí son enviadas por la audiencia. Nosotros no podemos garantizar la veracidad de las mismas. Se recomienda discreción. Siempre es un gusto recibirles en este canal. Gracias por estar aquí. Nahuales. Desde épocas prehispánicas, se les considera nahuales a las personas que adquieren la habilidad de transformarse en animales. Se dice que al hacer pactos con entidades poderosas, adquieren el poder de transformarse en animales que ellos mismos puedan derrotar con sus propias manos. Después de que subimos el video de encuentros con nahuales, a través de nuestro correo electrónico nos hicieron llegar más relatos de estos seres. Recuerden que pueden enviarnos sus historias a través de nuestro correo electrónico o nuestra página de Facebook. Escuchemos las siguientes historias. Es hora de apagar la luz. El primer relato de hoy es de Cristóbal. Buenas noches, paraje. Les voy a contar mi historia. No pretendo presumir, pero a base de esfuerzo y sacrificio he logrado obtener muchas cosas en mi vida. El dinero no me falta, al igual que las cosas materiales. Como distracción suelo practicar la cacería, y en una de mis escapadas fui por un par de piezas. Pero sin darme cuenta anocheció, y tuve que buscar refugio en una cabaña deshabitada. Pero no me había dado cuenta de que alguien me estaba observando a lo lejos. La noche transcurría hasta ese momento con calma. El calor del fuego de la chimenea me abrigaba, cuando escuché unas garras en la puerta. Inmediatamente tomé mi arma y me preparé para lo peor. El ruido se dejó de escuchar por un momento, y en un descuido, algo rompió el cristal de la ventana y entró al refugio. Era un gato de dimensiones anormales. Me miraba como si yo fuera su presa. Sin pensarlo, le disparé. Las balas impactaban sobre su cuerpo, pero parecía que no le hacían daño. Así que detoné más disparos contra él. Sentía que esa sería mi última noche, pero aquel gato salió por el mismo lugar que había entrado y huyó hacia lo profundo del bosque. Esa noche me quedé despierto y atento por si regresaba, pero ya no volvió. Al amanecer, recogí todo y regresé a casa. Al llegar, recibí una llamada inesperada. Me llamaron para avisar que uno de mis amigos estaba hospitalizado, que había recibido mucho daño. Fui deprisa con el resto de mis amigos a la clínica para verlo, pero su estado era grave y no nos permitieron el acceso. Meses después, cuando mi amigo ya estaba en su casa, fui a visitarlo. Al llegar, fui recibido por su esposa, quien me invitó a pasar y me guió hasta donde estaba descansando. Mi amigo pidió que nos dejaran a solas y me dijo que estaba muy apenado conmigo y que estaba arrepentido, que él solo quería apoderarse de mis cosas y mi dinero. Le dije que no entendía de qué me estaba hablando. Él respondió que si me acordaba del gato que quiso atacarme en la cabaña. Pero ¿cómo es posible que sepas eso? No se lo había contado a nadie. Fue entonces cuando me confesó que aquel gato era él, y que en un principio tenía intenciones de desvanecer mi existencia y así tratar de quedarse con todo lo que yo tenía. Me pidió perdón y que por favor no le dijera a nadie de su oscuro secreto. El siguiente relato es de José Román. Buenas noches.
Mi hija, mi esposa y yo fuimos defendidos por un nahual. Esta es nuestra historia. Era la primera vez que la luna llena iluminaba el rostro de mi pequeña Valeria. Tenía apenas unas semanas de vida, y junto a mi Paola, la observábamos dormir con esa mezcla de felicidad y paranoia que solo experimentan los padres primerizos. La selva de Chiapas, a veces tan bella y generosa, tenía una atmósfera enigmática que nos envolvía cada noche. Pero había algo más, unas historias que hablaban de una bruja que acechaba en la oscuridad, la vieja de la selva, decían los ancianos del pueblo. Era capaz de atravesar muros con tan solo un susurro, de deslizarse como una sombra entre las casas pequeñas. Robaba a los bebés recién nacidos para alimentar sus malignas intenciones. Paola por momentos se reía y me decía que eran cuentos para asustar a los niños, pero yo sabía que con su risa trataba de ocultar su miedo. Un día llegó Sebastián a nuestra casa. Es un amigo mío. Fue a felicitarnos y a conocer a la pequeña Valeria. Cuando la vio, lo primero que preguntó fue que si ya la habíamos bautizado. Le dijimos que no. Con tono de preocupación nos advirtió que la bruja vendría por ella si no la llevábamos a bautizar. Pero no era la primera persona que nos decía eso. Mi suegra también ya nos había advertido. En fin, Sebastián se levantó deprisa y dijo que tenía que ir a un pueblo vecino para pedir ayuda con uno de sus amigos, y se marchó. Hasta ese momento no sabíamos a qué se refería. Mi esposa seguía dudando, pero yo, en el fondo de mi ser, sentía que esas historias sí eran de verdad. El día terminó, llegó la noche, una noche muy oscura. El silencio de la selva parecía reinar. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Los vecinos corrían, gritando que la bruja estaba en las azoteas. Algo oscuro estaba sobre nuestra comunidad. Salí con machete en mano para hacerle frente, así como todos los hombres del pueblo. Yo cerré la puerta, aseguré la ventana y salí para unirme con todos mis vecinos, para hacerle frente a esa maldita bruja. Se escuchaban gritos por todos lados. ¡Allá va! ¡Ya se brincó a la otra casa! ¡Agárrenla! Me llené de miedo y de coraje cuando vi que esa desgraciada se fue en dirección a mi casa. Mi esposa y mi hija estaban solas y desprotegidas. Corrí con todas mis fuerzas para evitar que les hiciera daño, pero un rugido proveniente de la selva me detuvo, al igual que todos los que venían corriendo conmigo. Vimos a un perro enorme salir de lo oscuro de la selva. Iba en la misma dirección que la bruja. Ahora la amenaza se había duplicado, pero mi instinto fue más grande que mi miedo. Estaba a punto de retomar mi camino cuando Sebastián me detuvo. Me dijo que ese perro no era malo, que vino para proteger al pueblo. Ahora les voy a contar lo que vivió Paola esa noche. Ella se quedó cerca de Valeria, la mecía en su cuna, pero no podía dejar de pensar en las historias de la bruja. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, creando sombras que danzaban y parecían jugar en la pared. Fue entonces cuando Paola sintió una presencia fría y oscura que se deslizó entre las sombras. Cuando se giró, vio a una figura en la entrada de nuestra casa. Era alta, su piel era gris y arrugada. Era la bruja, tal como nos habían dicho. Su andar era lento, pero caminaba firmemente, como si supiera que nada la podría detener. En el instante en el que alzó su mano para alcanzar a Valeria, un rugido profundo resonó en la calle. Un majestuoso perro negro, enorme y feroz, surgió de la oscuridad. Entró valientemente y se lanzó hacia la bruja, sacándola a rastras hasta la calle. La lucha fue feroz. La bruja gritaba y maldecía, mientras el perro la atacaba con rabia. Fue en ese momento cuando todos llegamos para ver el aterrador encuentro. En un giro,
El perro mordió el brazo izquierdo de la bruja, desgarró lo que parecía ser carne. Ella cayó al suelo moribunda, mientras ese perro continuaba mordiéndola por todas partes. Me acerqué deprisa hasta donde estaban mi esposa y mi hija, y detrás de mí llegó Sebastián. Se veía muy emocionado y gritaba que su amigo nos había venido a ayudar y que le iba a dar fin a esa bruja. De repente, la lucha se detuvo y por un momento todo se quedó en silencio. La bruja estaba herida, ya ahora vulnerable, pero se puso de pie y caminó lentamente de regreso a la selva. El perro negro se dio la vuelta y en un instante se desvaneció también, dejando atrás su olor. Olía como a tierra húmeda, como si hubiera llovido, y también a hierba fresca. Lo último que escuchamos esa noche fue la frase que dijo Sebastián: "Ese es mi amigo Nahual". Desde esa noche, en nuestra casa sentimos mucha paz. Valeria dormía con tranquilidad. A veces, en la penumbra de la noche, escuchamos el suave rasguño de unas patas en el techo o un tenue ladrido en la distancia. Sentíamos que algo o alguien nos protegía. Las noches continuaron y con cada luna llena, el temor por aquella figura maligna se desvanecía. En el fondo de nuestro corazón, sabíamos que ese majestuoso Nahual siempre estaría vigilante, protegiendo a nuestra niña y a toda la comunidad de las amenazas de la bruja. Pero a pesar de esta certeza, nunca nos deshicimos del miedo. En algunas noches, podemos escuchar gritos de desesperación y de dolor. Sabemos que la bruja sigue ahí, pero nosotros tenemos a un poderoso ser que no dejará que nada nos pase. El siguiente relato de hoy es de Itzel. Hola, buenas noches. Vivo en la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac para ser precisos. Les quiero compartir lo que viví con mi novio. Él se había comprado un coche nuevo y me llevó a cenar para celebrar. Después quisimos salir de la rutina y decidimos aventurarnos a lo más lejano. Llegamos a la carretera que va de Xochimilco a Huastepec. Teníamos mucha emoción por estar estrenando el coche. Íbamos riendo y recordando anécdotas de los dos. Y llegamos a un mirador que se veía solitario, pero teníamos ganas de pararnos un rato ahí para tomarnos fotos y disfrutar de la vista. Todo estaba muy tranquilo y solitario. El ambiente era perfecto para que tuviéramos intimidad. Así que regresamos al interior del auto. Comenzamos a besarnos y estuvimos a punto de iniciar nuestro encuentro. Pero tuvimos que detenernos porque escuchamos unos ruidos extraños afuera del coche. Eran como susurros que parecían surgir del bosque que nos rodeaba. Comencé a sentir un fuerte escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba por la ventana. Mi novio me dijo que no estábamos solos, que había algo afuera. Fue entonces cuando lo noté. Unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Era una criatura que se acercaba lentamente y mis instintos me decían que no era algo normal. Mi novio también lo había visto. Cerramos rápido las ventanas y pusimos los seguros. Lleno de nerviosismo y de terror, mi novio trató de encender el auto, pero se quedó paralizado al darse cuenta de que esa criatura ya estaba parada fuera del coche, justo en la ventana. Pudimos verlo claramente. Era una especie de búho enorme y grotesco. Abrió sus alas y de un salto subió al toldo para picotearlo. Podía sentir cómo se sacudía todo. ¡Es un nahual!, gritó él con una voz cargada de terror. En ese momento se me vinieron a la mente todas las historias que había escuchado sobre estas criaturas. De verdad que yo me negaba a aceptar que esto nos estuviera pasando, pero era real, y el miedo no me dejaba moverme. Sentía que no podía respirar. Por fin encendió el coche, y el acelerador fue pisado a fondo. Pero nuestro intento por escapar parecía inútil.
Esa cosa iba volando alrededor de nosotros. Por un momento voló al lado del coche, justo afuera de donde yo iba. Giré la vista hacia afuera y pude verlo. No puedo olvidar esos ojos, cuyo brillo rojo parecía poseer una maldad casi humana. La rabia en su mirada me dejó helada. Sentí un poco de tranquilidad cuando su velocidad disminuyó. Y yo solo pude voltear para ver cómo ese búho se había quedado atrás. Pero alzó el vuelo tan alto que lo perdí de vista entre la oscuridad de la noche. Pensé que ya habíamos escapado y comencé a tranquilizarme. Pero mi alivio no duró nada. De repente mi novio frenó en seco y el vehículo se detuvo bruscamente. Lo primero que hice fue voltear a ver a mi novio, pero él tenía la mirada fija hacia adelante. Lentamente dirigí mis ojos al mismo lugar. El búho estaba parado frente a nosotros. Tal vez estábamos a unos 15 metros de separación, y fuimos capaces de contemplarlo detalladamente. Era horrible. Tenía todas las plumas esponjadas. Medía como 2 metros de alto. Era muy grande. Desafiaba toda lógica. Mi novio no lo pensó, y aceleró al mismo tiempo que esa criatura abrió sus alas en un intento de aterrorizarnos más. Él solo me dijo que me sujetara bien y que cerrara mis ojos. Lo hice y me preparé para lo inevitable. Sentí el fuerte choque, pero el coche siguió avanzando. Abrí lentamente mis ojos solo para ver cómo el cofre estaba salpicado de un líquido rojo. No hace falta decir que en nuestros rostros se reflejaba la confusión y el terror. Seguimos con nuestro camino sin mirar atrás. Aquella noche fuimos acechados por el nahual, o eso creemos. Y a pesar de que no hemos vuelto a hablar del tema, todavía puedo recordar esa mirada intimidante y llena de furia. Quisiera poder olvidar ese pequeño tramo de mi vida, pero sé que no podré. El autor de este relato desea permanecer anónimo. Hola, buenas noches, paraje. Quiero contarles una historia que me contaba mi abuelito cuando yo era un niño chiquito. Cuando mi abuelito era joven, había un muchacho solitario que vivía en la calle. Muchas personas lo despreciaban, lo ignoraban, y a veces cuando él pedía que le regalaran un poco de comida, lo único que recibía eran desprecios y ofensas. Se llamaba Tenoch. Pero afortunadamente para él, en el pueblo existían personas de buen corazón que sin dudar le obsequiaban algo para comer. En el pueblo todo era muy tranquilo, hasta que una noche un gigantesco lobo fue visto cerca de las casas del pueblo. Se encargó de hacer sentir terror entre todos los habitantes del lugar. Algunos hombres salieron con palos, piedras y machetes para tratar de ahuyentarlo, pero eso no servía de nada. El espantoso lobo intimidaba a todos con tan solo enseñar sus colmillos. Los señores más viejos comenzaron a decir que eso no era normal, que era muy grande para ser un lobo, que eso era un nahual. Por el miedo, todos se quedaron congelados sin poder moverse. El lobo nahual se preparó para atacarlos y dio un salto para comenzar la masacre. Pero justo en el aire, fue interceptado por un enorme jaguar. Los dos rodaron sobre la tierra y empezó una lucha brutal. Esa noche dejó marcado el destino de esos dos animales. Entre mordidas y rasguños, los dos se fueron saliendo de los límites del pueblo, pasaron por los terrenos de cultivo y al final se detuvieron en el corazón del bosque. El sonido de sus respiraciones entrecortadas se mezclaba con el crujir de las hojas. Solo algunos valientes los siguieron para ver en lo que terminaba aquel encuentro. Cuando por fin les dieron alcance, pudieron ver que aún no terminaba esa feroz lucha. El lobo, con su mirada salvaje, lanzó un aullido que retumbó en la oscuridad, mientras que el jaguar respondió con un majestuoso rugido
que llenó el bosque de esperanza. La batalla fue feroz. El jaguar, utilizando su agilidad y destreza, luchó con valentía, mientras que el lobo, utilizando tácticas astutas y crueles, parecía tener la ventaja. Los ecos de los colmillos chocando y los aullidos resonaban por el bosque, mientras los hombres observaban llenos de terror, ocultos entre las sombras. Tristemente el jaguar comenzó a debilitarse. En un momento crítico, el maldito lobo aprovechó su agotamiento y asestó un golpe mortal que dejó al jaguar tendido sobre el suelo. Su forma de jaguar comenzó a desvanecerse. El bosque quedó en silencio. A lo lejos se escucharon los truenos en el cielo. Una tormenta lejana comenzaba a asomarse. El lobo estaba herido, pero aún tenía fuerzas suficientes para escapar. Cuando el fin de la pelea llegó, los hombres se acercaron curiosos de ver el cadáver del jaguar, pero se encontraron con el cuerpo destrozado y sin vida de Tenoch, el joven solitario del pueblo. Las lágrimas de remordimiento comenzaron a caer de los ojos. Todo este tiempo habían sido protegidos por alguien a quien habían menospreciado y odiado, recordando las veces que habían mirado a Tenoch con desdén, creyendo que era un hombre solitario y extraño. No sabían que él era el nahual que había luchado por ellos, el guardián que había sacrificado su vida para mantenerlos a salvo. Recogieron el cuerpo inerte del pobre muchacho y lo llevaron de regreso al pueblo. Al llegar, una multitud ya los estaba esperando. Dejaron descansar el cuerpo sobre la calle, cubierto por una sábana blanca. Lo sucedido en el bosque fue narrado para todos los que vivían ahí. Al saber la verdad, muchos agacharon la cabeza por la vergüenza que sentían al haber tratado mal al pobre Tenoch. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, se dieron cuenta de que aquel al que habían menospreciado era en realidad el héroe que habían estado buscando, aquel que había estado siempre presente en sus vidas, protegiéndolos desde las sombras del bosque. El eco del sacrificio de Tenoch resonaba en el corazón de todos. En los días siguientes, juraron honrar su memoria, cuidando del bosque, recordando y contando su historia, no solo como un cuento de terror, sino como un relato de amor y sacrificio. Así la leyenda de Tenoch perduró entre ellos, un recordatorio de que la verdadera bondad a veces se oculta en las formas más inesperadas. No cabe duda que los nahuales son un tema muy complejo, muy variado y muy interesante. Esperamos recibir adelante más relatos sobre estos seres. Si les gustó el video, por favor suscríbanse y dejen su like. Al mismo tiempo les pedimos que se sientan en confianza para dejarnos sus comentarios. La página de Facebook y el correo electrónico están anclados en el primer comentario. Por ahora esto ha sido todo. Nos vemos pronto en un nuevo video. Yo soy Logan. Esto es El Paraje del Muerto. Y recuerden que aquí los estoy esperando.